Jaramillo y con el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil y presidente del Comité Empresarial, Miguel Ángel González. Lucy, por favor. Así es, abogado Mendoza, ¿cómo le va, economista Miguel Ángel González? Un gusto tenerlo aquí en el diálogo. La reestructuración de la deuda con China supondrá un ahorro para el país de 1.400 millones de dólares. Lo escuchábamos cuando se anunció esta noticia al presidente Guillermo Lasso, detallar que esto es un avance para el país. ¿Por qué esta reestructuración es un avance para el país? Lo escuchamos, economista. Cuando uno está endeudado y está pues como hasta el cuello con las deudas, definitivamente tener una extensión de los plazos de pagos es positivo. Que ojo, que no es que se está condonando deuda y no es que tiene que pagar menos, sino es que hay una extensión en el término de la deuda que da un poco de alivio financiero en los flujos. Si hay un ahorro en intereses, más o menos 40 millones de dólares, también hay una liberación de, si no me recuerdo, eran 10 millones de barriles de crudo para poderlo vender a precio de mercado, lo cual también es positivo. No se sabe exactamente cuál va a ser el precio de mercado, pero se estima que es un ahorro y un ingreso adicional para el gobierno, y eso es positivo. Entonces, si sabemos que el fisco, digamos, la economía del Estado está complicada, es necesario irla poniendo en orden, eso estamos claros, y yo creo que el nuevo ministro va en el camino correcto. Entonces, esta refinanciación da un poco de respiro para poder invertir algo o tener un mejor flujo para invertir en gasto social. Valga la combinación de palabras, invertir en gasto social, que se ha dicho que se lo va a hacer y que creemos que es importante para también dinamizar la economía y para paliar los problemas que tiene el país en temas sociales, que ya todos los conocemos y que son sumamente complicados. Entonces, lo veo como algo positivo, hay que entenderlo bien. Era necesario hacerlo para que el Estado pueda funcionar mejor, pero no es que se va a sentir tampoco de manera súper directa en el sector privado, porque no es un ahorro de dinero, sino es un alivio en los flujos de pagos de la deuda que tiene el gobierno, que sabemos que es una deuda sumamente alta y que por algún tiempo pues se va a seguir pagando, ¿no? Y es que pese a la menor presión, economista Miguel Ángel González, en el pago de estos préstamos en el corto plazo, los mercados siguen viendo a Ecuador como un país riesgoso. Y cabe señalar, porque este tema lo tratábamos también, y no sé si el ministro de Finanzas donde detalló que esto es, y solo para que quienes nos están escuchando lo entiendan, no tienen que saber obviamente todo de economía, pero sí, esto es como una tarjeta de crédito, cuando uno va pagando el mínimo, y no termina de pagar la deuda. Nunca termina. Entonces, ¿qué mejor ejemplo que ese? Sin embargo, y valga lo que decía al principio, pese a esta presión, esta menor presión de pagar al corto tiempo, igual Ecuador sigue viéndose a nivel internacional como un país de alto riesgo debido a la debilidad institucional que hoy tenemos. Sí, a la debilidad institucional, a la inestabilidad política, que parece mentira, pero influye mucho en el tema de inversión, especialmente cuando hablamos de inversión extranjera, también en la nacional, pero mucho en inversión extranjera. Y por eso es que no depende solamente del gobierno poner digamos, en orden la economía para ser atractiva a la inversión. Sí, gran parte depende de lo que haga el gobierno. Yo creo que en algunas cosas avanzan por la dirección correcta, lento quizás, en temas económicos hablo, pero la parte política también influye, sea por errores del gobierno o por gestiones del gobierno, o sea por otros poderes del Estado que generan incertidumbre en el país. Y ese probablemente es uno de los principales problemas que tiene nuestro país, ¿no? Cuando se dice que cuando la incertidumbre entra por la ventana, pues la inversión sale corriendo, y el que se queda es el desempleo. Y ese es el problema de nuestro país. Hay inestabilidad política, la gente no se pone de acuerdo, los políticos no se ponen de acuerdo, y por tanto la inversión pues anda viendo esto. El inversionista no se deja llevar solamente por buenos discursos, ve el detalle de lo que está sucediendo, y si bien es cierto hay cosas positivas, hay elementos coyunturales de nuestro país que hacen que la economía no termine de ser atractiva. Mira otro elemento, el tema laboral. Es un aspecto muy importante para que Ecuador sea más competitivo y para que Ecuador sea más atractivo a la inversión. Pero podremos tener una mejor ley laboral, siendo que todavía ni siquiera hoy se trata en la asamblea. Claro. Estamos de acuerdo todos. Eso, a mí me gusta siempre ser positivo, ¿no? Siendo realistas pero positivos. Hace algunos meses atrás, quizás un año atrás, no había consenso
en que debía haber un cambio laboral. Había gente que se oponía a cambios laborales, al cambio del Código Laboral. Hoy hay consenso de que se debe cambiar, de que se debe reformar, de que se debe modernizar. Ahora falta el consenso en qué exactamente es lo que se debe modernizar. Pero al menos vamos dando un paso importante de que hay un consenso de que algo tiene que cambiar. Pero igual, hay que poner a la clase política de acuerdo para que las cosas puedan avanzar, y ese principalmente es uno de los problemas en nuestro país, ¿no? ¿Cómo hacemos que la gente se ponga de acuerdo? Culturalmente, los ecuatorianos no se suelen poner de acuerdo, entonces creo que es importante que la clase política dé ahí un testimonio de hacer las cosas bien y llegar a una especie de consenso nacional o de acuerdo nacional por la inversión y por el empleo. Porque al final los problemas sociales se resuelven cuando la economía va creciendo, cuando hay plata, cuando se crea riqueza, y eso sucede cuando hay inversión, sea nacional o sea extranjera. Y el país necesita una gran cantidad de inversión. No sé si he hecho el cálculo aquí alguna vez, pero con el equipo económico de la Cámara hicimos un cálculo una vez, y solo en empleo se requiere más o menos 36 mil millones de dólares si quisiéramos acabar con el subempleo y el desempleo en un año. Porque 36 mil dólares, 36 mil millones por año. En un año. Wow. Porque el cálculo es sencillo. Si hay 6 millones más o menos de desempleados y subempleados en el país, que quisiéramos darle un trabajo fijo, con empleo adecuado. O sea, con todas las de ley, o sea, asegurado Con todas las de ley, ¿cuánto cuesta un puesto de trabajo? Si fuese sueldo básico, ¿cuánto cuesta al año? 6 mil dólares, más o menos, con todos los beneficios sociales. Si usted multiplica 6 mil dólares por 6 millones de personas, está hablando de 36 mil millones de dólares. O sea, esto es el sueldo básico. El básico, o sea, con todas las de ley. Con todas las de ley. Y solo en empleo, porque toda inversión requiere infraestructura, tecnología, capital de trabajo, que es mucho más. Entonces, eso multiplíquelo por 4, por 5. Entonces, son 36 mil millones de dólares solo en empleo. En inversión extranjera, el año anterior ingresaron 700 millones. O sea, a mí me gusta hacer el cálculo para que dimensionemos la cantidad de inversión que requiere este país. Y hay una brecha muy grande que todavía no llega a nuestro lindo Ecuador. Por eso es importante que haya un acuerdo por la inversión, porque si queremos que haya empleo tiene que haber inversión, porque el empleo es inversión. Un puesto de trabajo cuesta plata, alguien tiene que invertir para contratar. Eso se llama inversión. Ese es el camino que hay que seguir, y por eso deberíamos estar todos alineados en que Ecuador debe ser un país atractivo a la inversión, y para eso hay que corregir varios factores de la economía y de Ramiro, la política. espera, con más preguntas. Solo 2 comentarios del camino, Miguel Ángel. Primero, aquí pusimos de acuerdo el 1 de mayo al sector empresarial, al ministro del Trabajo y al sector laboral. Buena memoria. La tortuga les ha ganado, porque los pusimos de acuerdo y dijeron que lo iban a hacer, y créeme que no lo han hecho. Entonces ya no es solo ponerse de acuerdo, es ejecución. Y les dije, si están de acuerdo, eran en 4 puntos, no me recuerdo cuáles eran los 4 puntos, pero los 3 estuvieron de acuerdo. Y se lo vamos a hacer. Hasta ahora seguimos esperando, la tortuga les ganó. Y con respecto a la inversión que tú haces el cálculo, eso más o menos son 8 mil millones de dólares, que el dinero da la vuelta 4 veces al año y ahí tienes tu cifra. Entonces no es tan dramático hacer un proyecto para inyectar 8 mil millones de dólares a la vena, que dando la vuelta usted sabe que el dinero en movimiento genera dinero en movimiento. Pero ahorita te voy a poner un tema bien antipático, pero que tiene que ver mucho con el comercio y tiene que ver mucho con la realidad del país. No sé hasta dónde pueda llegar la Cámara, pero algo hay que hacer. El tema se llama vacunas. A los negocios formales que los están liquidando, los están chantajeando. El Así sector es. privado tiene que hacer algo. No digo armar policía, no digo algo de inteligencia y mandarlos a matar, no estoy diciendo eso. Pero algo hay que hacer, porque están liquidando negocios. El miedo se está apoderando de la gente que sí invierte. Tú estás pidiendo a gritos que venga gente a invertir, y la gente que ya ha invertido se está asustando por este tipo de situaciones. No sé si ustedes lo han pensado, pero algo hay que hacer y tenemos que remangarnos la camisa todos, porque todos tenemos negocios. Totalmente de acuerdo. 3 cosas en base a lo que ha venido mencionando. Primero, no me recuerdo exactamente a qué acuerdo se refiere. Fue una panel que hicimos aquí con el ministro Donoso,
con Richard Gómez de la CUT y con el amigo de Quito, Gómez de la Torre. Entonces nos pusimos de acuerdo, y te voy a pasar la grabación, Miguel Ángel, para que la veas. Es respecto a... Eran 4 Eran puntos. una propuesta que ellos hacían para el nuevo código laboral, para ahora, o sea, una cosa bien interesante. Vinieron las protestas y ahí se quedó. Eso fue lo que pasó ahora mismo. Me parece espectacular si es que si es que está grabado que hay una especie de Sí. acuerdo. El siguiente punto es que la Asamblea lo termine aceptando, ¿no? Digamos, a eso es lo que me refiero cuando Eran hablamos de cosas que se acuerdo. podían manejar a nivel de Reglamento, acuerdos de ministeriales. reglamento. Acuerdos ministeriales de reglamento. Le dije, no dependan de la Asamblea. Y lo que dependen de la Asamblea, incluso yo les di una opción. Hagan el proyecto si ya están de acuerdo y rodeen la Asamblea hasta que se los aprueben. Y se los dijo, sí. Y se los dije, emulando a Jericó. Hasta que no salgan de ahí, hasta que no salga aprobado, no los den salir. Me parece espectacular. Habría que ver cuáles son esos acuerdos específicos, que si son solamente a través de acuerdos ministeriales, igual ahí queda pues pendiente un poco de seguridad jurídica, porque obviamente si viene luego otro gobierno lo puede cambiar. Por eso es importante reformar el Código Laboral para que haya estabilidad jurídica. Pero si hay acuerdos, yo sí he visto que hay ciertos consensos, por eso decía que vamos dando pasos positivos en el sentido de que al menos hay un consenso de que se debe reformar. Si hay otros, me parece espectacular y creo que hay que empujarlos desde distintos ámbitos para que se pueda concretar. El tema de la inversión, estoy de acuerdo, por eso hacía un cálculo estimado de 36.000 millones de dólares, que sí, puede ser que vaya dando la vuelta. En algunos casos sí, en otros no, porque a veces las inversiones no empiezan a dar rédito hasta después de 1 año, 2 años, y al final pues empleo es inversión directa, digamos que no va dando vuelta la plata. Pero En otros casos mueve, sí. El dinero se mueve. En otros casos sí. Por eso sí es para tener una referencia, porque además también hay que encontrar infraestructura, tecnología y capital de trabajo. Es digamos, el concepto de fondo, digamos, la idea de fondo es: necesitamos una ingente cantidad de inversión, un tsunami de inversión, y estamos lejos. Porque con, digamos, 8.000 millones de dólares no se resuelve el problema del subempleo y del desempleo. Es bastante más lo que se requiere si queremos realmente resolverlo. Ahora, tema vacunas, que a mí no me gusta llamarlo vacunas porque en el fondo es una extorsión. De vacunas no tiene... Era para hacer tráfico nada más. Yo no sé por qué le llaman vacunas. En el fondo es una extorsión y un chantaje de lo más bajo que puede existir. Y sí, el comercio está muy preocupado por el tema de seguridad en general. Desde hace algún tiempo lo que podemos hacer desde nuestra cancha, digamos, por un lado fue empujar que haya la nueva ley del uso progresivo de la fuerza. La venimos empujando desde mucho tiempo atrás con la Asamblea, porque creíamos que era importante de alguna manera. Hemos hecho varios foros de seguridad para entender, porque en el fondo un comerciante promedio no es experto en seguridad. Yo no soy experto en seguridad, pero sí hemos estado buscando instancias para recoger información y poder definir qué hacer. Al final la conclusión es que para poder hacer frente a la delincuencia y a lo que estamos viviendo, que se tiene que hacer con decisión, con firmeza, con fuerza, con inteligencia también, y con conciencia social, porque sabemos que por ahí van las causas también, es que hay un plan liderado por alguna autoridad, un plan bien esquematizado, y que todos nos sumemos a ese plan, para que no hayan disparos al aire por cada cual por su lado. Y ese plan es el que todavía no lo tenemos muy claro. Hemos tenido acercamientos desde la Cámara de Comercio de Guayaquil con las autoridades de Guayaquil y desde el Comité Empresarial Ecuatoriano también, juntando a gremios con las autoridades nacionales para poder actuar en conjunto, porque de lo contrario es más complicado hacerlo o nos enfrentamos a un crimen que sí está organizado. Tenemos que organizarnos también. Y por otro lado, fortalecer, mientras tanto, la seguridad privada. Hay cosas muy sencillas que se pueden hacer con acuerdos ministeriales, como por ejemplo que las compañías de seguridad se puedan fortalecer armándose mejor. Aquellos que tienen el permiso para hacerlo, que son compañías de seguridad. Hoy el ICE a las armas es 300%. No puede ser. Si queremos fortalecer de alguna manera la seguridad privada... Manteniendo las cosas como están, es decir, la tendencia a las compañías de seguridad, ¿a eso te refieres? Exactamente. Para no tergiversarla. O sea, exactamente, la para las formalidad compañías de compite seguridad contra el 300% y la informalidad contra la exoneración total. Claro, increíble. Así es. O sea, cosas sencillas que se pueden hacer con un decreto, digamos. Pero en el fondo requerimos un plan muy bien pensado. Yo entiendo que las autoridades
o lo tienen o lo están formulando, y todos sumarnos de alguna manera. ¿Por qué no originas un foro como alguna vez se hizo y sientas a las autoridades y no digo que resuelvas el problema? A ver, aquí el aporte de la Cámara, estoy trayendo a este técnico. Siéntense, diseñemos el plan y liderémoslo. Porque están liquidando el negocio formal. Sí, no, y la verdad es que a mí no me gusta ser, digamos, de aquellos que genera temor y miedo, pero la realidad es la que están comentando ustedes. Digamos, viéndole el lado y la estamos viviendo la estamos viviendo totalmente, hay mucha preocupación. Puedo decir, no puedo contar muchas cosas, pero puedo decir que ya nos hemos acercado con la alcaldía de Guayaquil, ya se está pensando en planes en conjunto. Hemos hablado con autoridades de otros países también, hemos hablado con gente que ya vivió esto de otros países, México por ejemplo, Colombia, expertos que nos digan el rol del sector privado, porque al final la competencia no es del sector privado, pero sí podemos intervenir de alguna manera, de distintas formas, no solo recursos, porque siempre el sector privado se busca con recursos, sino también con algunos otros tipos de herramientas o de estrategias que todavía las estamos definiendo, porque definitivamente es algo que nos preocupa a todos y hay que pararlo ahora, antes de que escale más. Alberto Quintana Vera, 8:44, buenos días, ya está Jaime con nosotros también. Ahora, sería importante no ir diseñando, porque si hablamos aquello, ¿no? De que si el gobierno definitivamente aquí no hay preparado nada. Yo creo que en eso sí tenemos que ser, no negativos, sino categóricos y claros. No hay un plan, y más bien yo no sé si a nivel del Comité Empresarial Ecuatoriano, no solamente la Cámara de Comercio, de todo el comité, de todo el sector empresarial privado, liderar, porque yo noto algo que hace años no se lo notaba. El hecho de que ustedes están totalmente conscientes de que hay un problema social. O sea, esto no solamente es de armar y de dar bala. Hay una problemática social que claro que al político populista no le interesa o la utiliza a su agrado y a su conveniencia del momento político electoral o cualquier otra cosa, pero a ellos como que no les interesa tomar, elaborar y diseñar políticas públicas a largo plazo para mejorar las condiciones de vida de la gente, que eso puede ser también un aliciente para bajar toda esta problemática. Pero entonces, ¿por qué no liderar desde la empresa privada también una gran iniciativa que vaya más allá de solamente el esquema de seguridad, sino poder ya elaborar el gran pacto social que se requiere como sociedad, como Estado? Me parece muy buena idea. Lo estamos pensando, hacer una especie de llamado o cruzada nacional con todos los actores políticos y civiles para poder llegar a un consenso por la seguridad, por la inversión, por el empleo, es clave. Estamos pensando cómo hacerlo dentro de la coyuntura. Mira que hay unas mesas de diálogo que se van andando, que faltan unos cuantos días para que terminen, vamos a ver qué va a pasar. Entonces, en toda esta coyuntura estamos pensando cómo nosotros podemos, ya hemos dado algunos pasos, pero estamos pensando cómo concretar algo que permita poner de acuerdo. Exacto, porque hasta el 12 estamos a 28. De acuerdo, poner de acuerdo al país en temas claves que son para mí los principales. Usted le pregunta a la gente de la calle las principales necesidades o cuáles son sus prioridades y le van a decir seguridad y empleo. Por eso creo que se requiere esta especie de pacto o consenso, como lo llama usted, por la seguridad, por la inversión y por el empleo. Y estar bien claros que si todos estamos bien, si el empresario está bien, por un lado tiene la posibilidad de abrir plazas de empleo para la gente y estás llenando un problema. Y a su vez también estás tributando más y permite que el Estado tenga ingresos para invertir en los programas sociales. Totalmente de acuerdo. De hecho, cuando hablamos de consenso nacional, es que hay que incluir a todos los poderes del Estado, poderes públicos y poderes privados y civiles, porque, por ejemplo, dos cánceres de la sociedad: la inequidad y la impunidad. Si queremos resolver el problema en el mediano y largo plazo y ser un país donde podamos vivir más tranquilos, definitivamente hay que atacar la inequidad, la pobreza en nuestro país. Por eso el sector empresarial tiene hoy una conciencia social mucho más grande, siendo que, digamos, justos también, el sector empresarial con la labor que realiza de inversión, de dar empleo, de otorgar productos y servicios que la gente necesita para vivir, eso ya en sí mismo es una función social. Un aporte al país. Sí. Pero la situación social de nuestro país es tan dramática que requerimos un compromiso mayor o un aporte mayor para poder ayudar.
Y por otro lado, la impunidad es otro cáncer muy grande. Por eso la función judicial también tiene que cumplir con su misión para que los actos delictivos, para que la delincuencia en general pues tenga sus castigos y la sociedad sepa que aquí pues las cosas se tienen que hacer por la derecha, no por la izquierda. Y todo aquel que lo haga por la izquierda pues va a tener su castigo. Pero si las cosas quedan en impunidad, definitivamente pues la sociedad se va corrompiendo, se va deteriorando y es parte de lo que hemos visto en nuestro país. Entonces es importante... Ahora, en el mundo actual también hay que hacerlo y hay que hacer que la gente se entere que lo están haciendo. ¿Y a qué me refiero? Al hecho de que todavía hay esa percepción. No es que el empresario solamente lo que busca es la utilidad para él, para su grupo y nada más. Entonces sí es importante que el resto de la sociedad sepa aquello, que hay un compromiso, una reorientación de la visión empresarial. Yo pienso que hay que trabajar más, porque por ejemplo desde las organizaciones sociales también hay aquello, es que es enemigo, el empresario es enemigo. Y tenemos que, si no terminamos de ponernos de acuerdo alrededor de una mesa en torno a aquello que todos tenemos que salir juntos, no vamos a salir. O sea, el Estado, la sociedad en su conjunto con las organizaciones sociales, la clase política y las organizaciones políticas que son necesarios para una democracia también, y obviamente la empresa privada. Entonces, por ahí viene el asunto, ¿no? Sí, no, totalmente. El empresario juega un rol importante y creo que hay que parar de criticar o de irnos en contra del empresario como tal. Es cierto que hay algunos empresarios que pueden tener malas prácticas como las hay en cualquier profesión, en cualquier país, pero eso es un problema de la persona, no del empresario como tal. El país más bien requiere más empresarios que empiecen como emprendedores para poder solucionar el problema de empleo de nuestro país. Yo siempre digo, hay dos formas de generar empleo en nuestro país. Solamente dos formas, no hay más. Una es que las empresas actuales crezcan. Si crecen, van contratando más gente. Si no crecen, no contratan más gente. Nadie en su sano juicio lo hace. Y la otra es que nazcan nuevas empresas para que así vayan contratando más gente. Para que nazcan nuevas empresas se requieren emprendedores, empresarios, personas que de una u otra forma piensen en darle algún beneficio a la sociedad con alguna idea, algún producto, algún servicio, algo nuevo, y así puedan generar empleo. Pero hay que impulsarlo. Si como sociedad empezamos a tildar al empresariado como tal, como un villano, al final pues nos estamos haciendo un harakiri como sociedad. Por supuesto que sí, 8:50, don Jaime Velázquez se integra. Pues. Dos preguntas, por favor, caballero. Siga, porque si no me ponga límites. Si le tengo que poner límites, porque si no se extiende. Tenga la bondad. Buenos días, ¿qué tal, Miguel Ángel? La verdad es que es un placer tenerte por acá. A ver, responsabilidad social es lo que hablaba Alberto, de las empresas. Eso es un concepto que se tiene hace mucho tiempo atrás. No muchos empresarios lo hacen al 100%, muchos buscan su utilidad, su propio interés, pero también es cierto que hoy en día estamos pasando una crisis donde las empresas tienen que mirar justamente cuál es su responsabilidad social. ¿Cómo hacer desde la Cámara o cómo lograr que justamente el Estado se dé cuenta de lo que está pasando con los empresarios? Porque hay muchos empresarios que terminan cerrando porque efectivamente la inseguridad los come. Acabamos de escucharlo a un empresario que ya poco a poco se va acercando la inseguridad a su local, y eso hace que te desanimes. O gente que quiere invertir y dice, mejor no. O sea, las condiciones de inseguridad, primera cosa, no son buenas. Segundo, todo lo que tiene que ver con invertir en un nuevo negocio, la competencia, los trámites, etcétera, y los impuestos. Entonces, ante ese panorama, desde la Cámara, ¿cómo hacer para que el gobierno se dé cuenta de lo que está perdiendo? Que es empresarios que quieren innovar o quieren poner un negocio, pero como está el país, no muchos van a venir. Te estoy hablando de la gente de aquí adentro. Ahora, imagínate los de afuera. O sea, ¿cómo hacer desde la Cámara o lograr justamente ese acercamiento? Porque no se ve luz en el túnel. Desde la Cámara hacemos bastante en ese sentido, y yo sé que el gobierno y sus funcionarios han recibido el mensaje. Yo lo he transmitido personalmente a la máxima autoridad, presidencia, ministros, y nos reunimos constantemente diciéndole, este es el sentir, este es el pensar del empresariado. Ahora, también hay que ser lo más objetivos posibles, analizando las cifras, y a mí lo que sí me parece interesante, curioso, digamos, y digno de rescatar, es que a pesar de todos estos problemas, la economía se va recuperando.
digamos, se coge un indicador, las ventas ya están a nivel de prepandemia, incluso un poquito más arriba. No en todos los sectores, ojo, ni en todas las provincias, eso es importante remarcarlo, pero en agregado general las ventas van mejorando. Es cierto que otros indicadores no, el PIB, el empleo adecuado está peor, digamos que todavía no se recupera a los niveles de prepandemia, pero a pesar de todas las dificultades que tenemos, el sector empresarial va avanzando. Los pequeños negocios van avanzando, otros obviamente muy complicados, pero eso quiere decir que la esencia del empresario, del emprendedor, es que pase lo que pase en el entorno, tiene que salir adelante como sea, porque de eso come, de eso vive y de eso paga los sueldos. ¿Cuánto más pudiésemos crecer si no hubieran estos problemas? Eso es lo que no sabemos mucho, pero sí es cierto y sí es correcto que hay dificultades de la delincuencia, de la inseguridad, y que el entorno económico para que sea más fácil hacer negocios en nuestro país todavía no es el ideal, todavía no es lo que quisiésemos, y ahí es donde vemos que el gobierno debería acelerar más. Por ejemplo, decreto 68, al inicio del gobierno, se eleva a política pública, Estado, la facilitación del comercio y la simplificación de trámites. Espectacular, es lo que siempre se había pedido y siempre se había buscado. Pero todavía no se ve, no se siente, todavía no hay. Y ahí nosotros haciendo seguimiento en las distintas instituciones, en algo se ha mejorado, en otras no tanto, en otras falta todo, pero todavía no se termina de sentir. Entonces ahí es donde hay que empujar, donde hay que presionar, donde se debe gestionar con mayor velocidad para que las cosas se vayan concretando. Y al final el país, para que sea realmente atractiva la inversión, tiene que corregir muchas cosas, no solamente una u otra aislada. A mí me gusta comparar a la economía ecuatoriana con un carro o un vehículo averiado. Tiene problemas en el sistema de arranque, en el sistema de frenos, en el alternador, en el motor en general. Si tú quieres poner el carro a punto, no puedes decir solamente arreglo el sistema de arranque y ahí vamos viendo. O arreglas todo, o al final el carro no termina de andar bien. En una economía pasa más o menos igual. Cuando hay muchos factores que corregir, tienes que corregirlos todos o en su mayor porcentaje para que realmente se sienta que hay un cambio y que las cosas van avanzando. De lo contrario, todavía vamos a paso lento. Entonces Ecuador necesita ser atractivo a la inversión y para eso tiene que ajustar y corregir varios factores. La ley laboral es uno de esos, los acuerdos comerciales son otros. En algunos se está avanzando, en otros no se está avanzando, pero mientras no termine de concretarse, todavía no somos atractivos a la inversión y eso pues hace que no tengamos la cantidad de emprendimientos y la cantidad de inversión que se requiere para acabar pues con el subempleo, el desempleo en nuestro país y poder acabar con los problemas sociales también. Creo que la decepción de muchos ecuatorianos para emprender un negocio es demasiado grande. Es decir, le tienen mucho temor a lo que pueda venir. Es decir, si bien es cierto el espíritu del emprendedor es empujar sea lo que sea, pero antes, si van a poner todos los huevos en una canasta, primero dice, veamos bien el panorama, ¿no? Lo otro es tomar un tema como el de inseguridad. Hay algunos planteamientos. Uno de ellos es justamente es de armar a la población. ¿Tú estás de acuerdo con eso o no? Creo que es un tema de debate. Yo he escuchado posiciones que me suenan sensatas, pero creo que todavía falta conversarlo con distintas visiones para comparar. Dentro de mi mismo gremio hay personas vinculadas a la seguridad privada que dicen que las personas deberían portar armas. Porque, ojo, no es que todo el mundo porta armas, claro, solamente aquellos que pasan por un proceso de obtener el permiso para sacar. Eso implica exámenes, implica capacitación, exámenes psicológicos, test, de todo. Suena sensato. Si es que no me siento seguro, debería tener la libertad de poderme proteger. Y para eso seguir el proceso para poder obtener una licencia. Pero habría que ver todas las aristas y considerar todos los elementos y factores para ver si vale la pena o no. Aparentemente sí, pero yo creo que falta un poquito más de análisis al menos a mí, con algunos otros expertos que me puedan decir o que me puedan mostrar los distintos elementos o aristas de la situación para decir, a ver, está bien que vayamos por esta vía o no. Clarísimo. Lo he escuchado largamente y realmente
ya no tenemos que... Saludos, Javier, ya no tenemos mucho tiempo. Voy a hacer un par de preguntas y le voy a dar a Javier luego una, porque la verdad es que nos hemos extendido. Y una entrevista muy larga cansa. Yo voy a sacarte de todo el tema que hemos hablado. Te voy a hablar del comercio y de su último trimestre. Acabo de ver Pablo Arosemena, el ministro de Finanzas, envía una comunicación, creo que sabía que estábamos al aire, ¿no? Creo que sabía que estábamos al aire, y dice, continúa el proceso de reactivación. Agosto suma 15.000 nuevos empleos formales. Son 130.000 nuevos empleos creados en un año. Esto lo acaba de pasar. ¿Cómo ves el final del trimestre del año? Cuando tienes, y esto me lo pasaba Charlie con mucha razón, Charlie Silva, me lo pasó un ratito, cuando tienes un campeonato, el fin de campeonato de la Copa Libertadores acá, cuando tienes el Mundial de Fútbol, cuando seguramente, porque es lo que creo, Barcelona va a ser campeón. Todos estos elementos hacen que la gente, y tienes la Navidad, es decir, tienes como para, ¿no será de darle la idea al gobierno de que por Navidad en algunos días no cobre IVA o baje el IVA como el tema turístico, para que la gente por el Mundial declarar 2 días sin IVA? Alguna idea fresca para que el comercio pueda nuevamente funcionar y pueda venir la inversión de la gente, porque estamos hablando solamente de la economía formal, Miguel Ángel. De acuerdo, y faltó ahí el Black Friday, ¿no? Que también siempre suma. Definitivamente, yo creo que son noticias positivas, ¿no? Barcelona, el Mundial, la Copa Libertadores, eso siempre ayuda, eso siempre dinamiza el consumo, y la Navidad, pues obviamente también. Nos dicen que la Navidad es Jesús, pero siendo prácticos, en el fondo la Navidad también es comercio, y es bueno que sea así. La Navidad mueve la economía y ayuda a que muchos negocios pues puedan recuperarse o puedan respirar, a los que no les ha ido muy bien el año, y otros que simplemente pues es un impulso adicional. Entonces yo creo que hay buenas perspectivas, hay razones para ser positivos en ese sentido. Si a pesar de todos los problemas nos vamos recuperando, yo creo que agregándole estos factores va a ser un salto importante que nos va a ayudar a respirar, y a muchos comercios, específicamente turismo, por ejemplo, con todo esto se va a recuperar. Y en el tema de televisiones con Mundial, por ejemplo, mucha gente que no se va a quiere comprar un televisor más grandecito, mejor, o equipos de radio para verlo, o de computadoras mejores. O sea, tienes una cantidad, una variedad. Por eso es que decía que quizás proponer una mejora del IVA, como que si fuera un tema turístico para ciertas fechas, como por decirle, en la fiesta tenemos viernes 3 de noviembre, me parece, o 4 de noviembre. El 4, el feriado. Ese fin de semana declarar un 8%, no solo en el sector turístico, sino también en el tecnológico, para comprar el televisor. Ayudas mucho, generas mucho, porque no solo las grandes cadenas venden televisores, también hay distribuidores, no sé, o radios, equipos de sonido en ese sentido, porque hay mucha gente que lo escucha así, o computadoras, teléfonos. Es tratar de incentivar que el comercio se mueva, Miguel Ángel. Sí, no, totalmente, totalmente. De hecho, nosotros hemos pensado en generar el Día del Comercio, por ejemplo, que sea un día sin IVA, por ejemplo, un día con descuentos especiales. Y estamos ahí en ese proceso de poderlo materializar. Hace poco también, es importante remarcarlo, la Cámara de Comercio de Guayaquil impulsó desde la época de Pablo Arosemena, impulsamos la ampliación de los horarios de atención a minimarkets y tiendas, ¿no? Hicimos un cálculo en ese entonces que se podría generar unos 850 millones adicionales en ventas para estos pequeños negocios al año, si se ampliaban los horarios de atención al menos 2 horas. Y eso ya se acaba de concretar luego de toda la presión, y luego de que pues el ministro obviamente ya tiene ahora, estando del otro lado, pues tiene poder de decisión. También suma, porque al final muchas cosas tienen que sumar. Por ejemplo, la Cámara de Comercio de Guayaquil también estamos organizando 15 de octubre la Feria del Comercio. Qué bueno. Ustedes saben que la Cámara tuvo hace algún tiempo la famosa Feria de Durán, que pues en época del correísmo pues se perdió, pero queremos revivirla, y es importante generar este tipo de espacios o instancias que ayuden a mover la economía, que la gente salga. Una feria pues en el centro de convenciones, con todas las seguridades del caso, pues para que las marcas vendan, para que la gente consuma, para que la gente se entretenga, y así generar pues este movimiento que al final lo que requiere una economía es el comercio. Esta ciudad vive del comercio, la costa vive del comercio, ¿no? Todo el mundo vive del comercio en general, porque todos comerciamos algo, pero la costa aún más, pues somos puerto.
pero sí es importante mover la economía y que la gente salga a comprar, a consumir, digamos, a hacer actividades que ayuden a que la economía vaya avanzando, el comercio vaya avanzando y así el país se va levantando. El comercio está siendo apoyado por la banca, Miguel Ángel González. ¿Hay suficiente apoyo de la banca? Porque son los que prestan. Jaime quiere hacer un negocio, Lucía quiere poner un emprendimiento, yo quiero ampliar mis equipos, Alberto alguna cosa, y entonces tienes que ir a la banca. ¿Está haciéndolo? Bueno, lo está haciendo como siempre, como normalmente lo hace, ¿no? Con algunos más que a otros, pues obviamente ya eso depende de las condiciones de crédito de cada persona, pero sí, el crédito es fundamental, no solamente de la banca, se requieren otras herramientas para poder generar crédito como pasa en otros países, ¿no? Uno de esos es justamente pues la gente que invierte o los capitales, digamos, semilla o los inversionistas que ponen plata en los nuevos proyectos. La bolsa de valores debería ser otro mecanismo de financiamiento de las empresas y principalmente que venga mucho dinero al país a través de la inversión, porque eso mueve y eso hace que haya más dinero, bajan las tasas de interés, pues vienen otros bancos también y la competencia va haciendo que bajen las tasas de interés. Ecuador está en un plan de $150,000, terminaron los macrocréditos para todo esto, ¿no? Con tasas preferenciales, y me parece un buen punto. Una más, ya que estamos hablando de ideas del trimestre del año, yo hablo de ponerla en el 8% de IVA como el sector turístico para otros, como la televisión. Tú hablas de algo mejor que se ha hecho en Uruguay, de poner días 0 IVA en todo, que es genial. Busquemos un camino y quizás la Cámara, y podemos nosotros ayudar con Asobancas a decirle, ¿sabe qué? Todo lo que se consuma en noviembre o en diciembre, en lo que es tecnología, o no lo vamos a cobrar en febrero, en marzo, vamos a dar un mes más, van a tener un interés preferencial. O sea, es buscar caminos para que el desarrollo comercial de la gente y las ventas aumenten, Miguel Ángel. Es eso nada más. Si vas a hacer el día de esto el 15 de octubre que me estás diciendo, la feria, bueno, busquemos un camino. Tenemos una asociación con ustedes, igual que la tenemos con la Asociación de Cámaras de Acuicultura, para poder trabajar en conjunto y ayudar al Ecuador. Esto no se trata de un gobierno, el gobierno es una circunstancia, se trata del país. Totalmente de acuerdo. Esa última frase me parece clave. Esto no es un tema de gobierno, es un tema de que el sector privado también debe seguir trabajando, buscando mecanismos, buscando herramientas, buscando alternativas, buscando opciones, buscando vehículos y formas para poder salir adelante, generando consumo, generando inversión, generando pues innovación, que al final es lo que se requiere también para avanzar. Trabajar en conjunto y siempre viendo en la misma dirección, que es apuntarle al crecimiento económico de nuestro país, porque si no hay crecimiento económico, pues lo demás tampoco sucede. Muchas gracias, Miguel Ángel González. Solo saludamos a Javier Segarra, que está, querido amigo, hermano querido, del otro lado de la plataforma. Y ¿cómo va? Buen día. ¿Cómo está, querido amigo? Una preguntita nomás para el presidente. Buenos días. Hola, Javier. No hay seguridad jurídica y hay inseguridad ciudadana. Así no puede venir la inversión, presidente. Sí, me parece que lo ha resumido bastante bien. Igual algo de inversión llega, pero definitivamente no es la inversión que se requiere para salvar, para rescatar al país de la situación en la que se encuentra. El país necesita un tsunami de inversión, una gran oleada de inversión de distintos tipos, porque a veces se espera solamente la inversión que los gobiernos atraen contadas con la mano, grandes inversiones que también suman y son importantes, pero se requiere un tsunami de inversión de cualquier tipo de inversión, de cualquier sector, sean grandes, sean medianas o sean miles de pequeñas inversiones que también suman para generar el empleo y el bienestar que todos necesitamos, ¿no? Gracias, presidente. Querido amigo, muchas gracias por estar acá. Encantado. En nombre de todos nosotros vamos a pagar el corte comercial, no sin antes abrimos las menciones, el espacio de las menciones publicitarias.